Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a su lección divina del pueblo y para el pueblo de Dios. Hagamos un momento de silencio antes de empezar y pidámosle al Señor que nos ilumine en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Hagamos un momento de silencio y dispongamos nuestros corazones a la escucha atenta de la palabra del Señor, así como la Virgen Santísima escuchaba, guardaba y ponía en práctica las palabras del Señor. Así tú y yo hoy escuchemos las palabras de nuestro Señor. Pero antes, recuerda, estamos en el domingo 28 del tiempo ordinario, ciclo A. Ya estamos muy cerca del fin del ciclo litúrgico. Ya el Señor nos va a empezar a hablar del fin de los tiempos, del juicio final, de cómo debemos de estar preparados para lo esencial, el encuentro definitivo con el Señor. Pero todos los días debemos tener este encuentro personal con el Señor cara a cara. Hoy Jesús nos presenta al Dios mendigo. Sí, fíjate bien, Dios mendigando nuestro amor para llevarnos con Él. Tanto mendigar y al final acabó en la cruz hecho un pordiosero nuestro Señor. Y en la cruz Jesús pide al Padre que disculpe a esos hombres tan difíciles de conquistar. Desde el día de la cruz el cielo está de oferta. Fíjate en Dimas, el buen ladrón, supo aprovechar las ofertas. El Señor nos hace rebaja porque es magnánimo, bondadoso, misericordioso. Si tú y yo no cumplimos los mandamientos, Dios sigue siendo Dios, no se te olvide. Los mandamientos nos los da por puro amor, para que sigamos su camino, sigamos sus preceptos. Y para eso envió a su Hijo Jesucristo, para que cada uno vivamos su estilo de vida. Vayamos a la palabra del Señor. Mira, ahí está evangeli.net. Qué hermosa, qué hermoso cuadro. El Padre y el Hijo esperando, como siempre, a que todos sus hijos lleguen con ellos a su casa, porque el banquete está servido. Primer paso, la lectura. ¿Qué dice el texto? Jesús tomó de nuevo la palabra y les habló con parábolas. El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Envió a sus sirvientes para llamar a los invitados a la boda, pero estos no quisieron ir. Entonces envió a otros sirvientes encargándoles que dijera a los invitados: tengo el banquete preparado, mis mejores animales ya han sido degollados y todo está a punto, vengan a la boda. Pero ellos se desentendieron. Uno se fue a su campo, el otro a su negocio. Otros agarraron a los sirvientes y los maltrataron y los mataron. Y el rey se indignó y enviando a sus tropas acabó con aquellos asesinos e incendió la ciudad. Después dijo a sus sirvientes: el banquete nupcial está preparado, pero los invitados no se lo merecían. Vayan a los cruces de los caminos y a cuantos se encuentren, invítenlos a la boda. Salieron los sirvientes a los caminos y reunieron cuanto encontraron, malos y buenos. El salón se llenó de convidados. Cuando el rey entró para ver a los invitados, observó a uno que no llevaba traje apropiado y le dijo: amigo, ¿cómo has entrado sin traje apropiado? Él enmudeció. Entonces el rey mandó a los guardias: átenlo de pies y manos y échenlo fuera a las tinieblas. Ahí será el llanto y el crujir de dientes.
porque son muchos los invitados, pero pocos los elegidos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vuelvan a leer el Evangelio en sus casas para pasar al siguiente punto, la lectura. ¿Qué dice el texto? Para ver qué dice el texto, te invito a que profundices. Puedes leer también Lucas 14, 15, 24, que habla a la parábola, se parece muchísimo, aunque en otro contexto, en el texto de San Lucas. Pero para que te quede claro lo que acabas de leer, luego lee Proverbios 9 del 1 al 6, Isaías 25 del 1 al 10, Isaías 2 del 1 al 4, Isaías 64, 4, 11, Apocalipsis 19, 6, 10, Sabiduría 17, 1 al 3. Y ahora sí, después de estas lecturas, podemos ver qué dice el texto sagrado. ¿Sale? Jesús tomó de nuevo la palabra y les habló con parábolas. ¿Qué es una parábola? ¿Para qué usaba Jesús las parábolas? Las parábolas las usaba para explicar lo que es el reino de los cielos. Es algo que el ser humano, estas realidades no las podemos entender porque están fuera de nuestro alcance y el único que nos las puede revelar es el que bajó del cielo, que es nuestro Señor Jesús. Es tanto el amor de Dios que quiere casarse contigo y conmigo. ¿Quién es ese rey? Pues es Papá Dios. ¿Y con quién va a casar Papá Dios a su Hijo? Con nosotros. Si tú luego lees el profeta Oseas, capítulo 2, dice, yo te llevaré al desierto para casarme contigo, para que te cases conmigo. ¿Y cuántas veces le decimos al Señor mañana para decirle otra vez mañana y ese mañana nunca llega para estar con Él? Dios, como es papá, sabe que si nos alejamos de Él, nos vamos a perder. Nos vamos a ser egoístas, envidiosos, vanidosos, soberbios, ególatras, etcétera, 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 etcétera. Y por eso nos invita a estar cerca de Él. Y estar cerca de Él es vivir el estilo de su Hijo. Por eso quiere casarnos con Él. Pero te fijas, después de la invitación se desentienden. Muchos nos desentendemos de vivir con Dios. Dice que uno se fue a su campo y el otro a su negocio. La mayoría buscamos a Dios ya hasta el último, porque los negocios de la vida, el qué comer, qué beber, pues nos hacemos como los burritos, trabaje y trabaje y trabaje y trabaje. Trabajamos para vivir bien y ya cuando tenemos para vivir bien tenemos que curar todo el daño que nos hicimos por tanto trabajar, porque no estuvimos con Dios. Con Dios vamos a seguir trabaje y trabaje y trabaje y trabaje, pero con otro objetivo. Vamos a trabajar para el bien común con Dios. Sin Dios vamos a trabajar para nosotros, para nuestro servicio personal. A veces la familia impide que nos acerquemos a Dios. Hay muchas circunstancias por la que el hombre no le da su sí a Dios. Pero recuerda lo que dice el Papa Benedicto, le dijo a los jóvenes, Jesús no quita nada y lo da todo. Y Papá Dios también, tanto nos amó que envió a su único Hijo para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. El banquete nupcial está preparado, les dice a los sirvientes, pero los invitados no se lo merecían. Vayan a los cruces de caminos y cuanto encuentres, invítenlos a la boda. Acuérdense, nuestro Dios es amor, pero tiene sus requisitos. Mucha gente decimos, Dios lo perdona todo, Dios es misericordioso, eso es muy cierto,
Pero Dios nuestro Señor para eso nos dio los mandamientos. Ese es el requisito para estar con Él, para amarlo sobre todas las cosas y amar a los que nos rodean. Y entonces ya podemos entrar libremente al banquete de bodas. Y por eso cuando el rey entró para saludar a la gente, vio uno que no llevaba traje apropiado y le dijo, amigo, ¿cómo has entrado sin traje apropiado? ¿Cuál es el traje apropiado? El estilo de vida del Señor Jesús. Ese es el traje apropiado. El que vivamos siendo misericordiosos como Papá Dios es misericordioso, no juzgando como Jesús no juzgó a nadie, siempre perdonando como Jesús siempre nos perdona en el sacramento de la confesión, tratando a los demás bien siempre. Ese es el traje adecuado y esto, si tú y yo vamos viviendo esto, ah, vamos haciendo obras de misericordia. Así como Jesús, que se la pasó haciendo el bien a todo el mundo, nuestro Señor Jesús, para eso se encarnó, para casarse contigo y conmigo. Hoy le dices al Señor, Señor, acepto ir a tu boda. Y la sorpresa va a ser que la novia eres tú, que Dios quiere casarse contigo. Pero tenemos que ir con este traje apropiado de amar como Jesús ama, de tratar bien a todo mundo. Por eso dice al final la parábola del Señor, porque muchos son los invitados, pero pocos los elegidos. ¿Quién nos elige? Nosotros mismos. Si tú y yo aceptamos el reto de vivir el estilo de vida del Señor Jesús, somos los elegidos. Esa decisión nada más es tuya. Una santa decía, tomar una determinación determinante de seguir a Cristo. Y seguir a Cristo no nada más es orar, rezar el rosario, recibir los sacramentos. Eso nos debe de llevar, esos son como el sustento para irnos transformando, que nuestra vida se vaya transformando en el estilo de vida del Señor. Por eso dice San Pablo en la carta a los Gálatas, ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Y por eso San Pablo le dice a su comunidad, Primera de Corintios 11:1, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Entonces la lección es nuestra. El Señor quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Estás de acuerdo hoy, hermano, hermana, joven, joven, muchachos, muchachas, niños, niñas? Toda la humanidad, ¿están dispuestos a casarnos con el Señor Jesús hoy? Te está invitando a la boda y necesita que lleves el traje de la boda, y el traje de la boda es vivir el estilo de vida del Señor Jesús. La Eucaristía, los sacramentos, nada más son eso que nos ayuda para vivir el estilo de vida del Señor. Por eso, al final de la Eucaristía nos dicen, la misa ha terminado, vayan a vivir lo que aquí hemos aprendido. Y por eso nos alimentaron con la palabra del Señor. Por eso nos alimentaron con el cuerpo y la sangre del Señor Jesús. Por eso vemos que somos una comunidad. Pero ya después de ahí empieza el seguimiento verdadero de Cristo. Y el seguimiento verdadero de Cristo es vivir como Cristo, amar como Cristo, perdonar como Cristo, no juzgar a nadie como Jesús no juzga a nadie, tratar bien a todo mundo, hacer el bien a los que los maldicen, prestar al que te pide prestado, ayudar al que te pide la ayuda. Todo esto es algo muy profundo que solamente se va vislumbrando con la ayuda del Espíritu Santo, leyendo la palabra del Señor con atención, con constancia y con perseverancia. Y recuerda, si un texto
no nos cambia, es que no lo hemos leído bien. El Evangelio es vida. El Evangelio de nuestro Señor Jesús, sus palabras, son vida eterna. Señor, le dice Pedro, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Para eso vamos a la Eucaristía, para alimentarnos, para vivir el estilo de vida del Señor. Y el Señor se quiere casar contigo y conmigo. Yo hoy le digo al Señor, acepto, Señor, acepto casarme contigo. ¿Tú qué le dices? O te vas a excusar y le vas a decir, ahorita tengo mucho trabajo, ahorita tengo que atender a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, mi negocio, lo que tú crees que es importante. Y lo verdaderamente importante es lo que nos dice nuestro Señor en el Evangelio de San Lucas. Marta, 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 muchas cosas te preocupan y una sola es lo importante. María eligió la mejor parte y nadie se la quitará. La mejor parte es estar con el Señor para el ser humano. Por eso el Señor mendiga nuestro amor. Y por eso nos hace descuento y nos pone todo por oferta. Y por eso Jesús dio la vida por ti y por mí, para que vivamos su vida en nuestras vidas y hagamos pequeñas comunidades de amor, donde todos para uno y uno para todos. Ahora ya está, ¿sale? ¿Qué me dijo Dios a mí hoy? Esperemos que no seamos de los que se excluyen, ¿sale? O que no seamos de esos que no se ponen el traje adecuado para casarnos con el Señor. No nomás es llegar, hay que saber llegar a la casa del Padre. Y entonces va a empezar esta gran fiesta que ya la vivimos hoy aquí, como con Carlo Acutis, ¿sale? Como ese joven que dice que el kit para llegar al cielo, fíjate bien, es la lectura atenta de la palabra del Señor, los sacramentos, la Eucaristía, la confesión. La confesión decía este venerable, este beato, que la confesión es como cuando vuelas en globo, que tienes que perder peso para elevarte al cielo. Es lo que hace el sacramento de la confesión en nuestra vida, nos quita peso para buscar más a Dios. El sacramento de la Eucaristía para asemejarnos al Señor Jesús. Por eso son santos. Él sí se quiso casar con el Señor. ¿Tú te quieres casar con el Señor hoy? Pero ¿por qué le damos excusas al Señor? Y volviendo a tomar una frase de él que leí, de Carlo, dice, la tristeza más grande es mirarnos a nosotros mismos. La verdadera felicidad es mirar siempre hacia Dios. Y por eso muchos le damos pretextos al Señor. Luego, mañana, para decirte mañana, y ese mañana nunca llega. No esperemos que nunca llegue ese mañana. Casémonos con el Señor. San Jerónimo comenta al respecto. Los vestidos de fiesta son los preceptos del Señor y las obras cumplidas según la ley y el Evangelio, que son las vestiduras del hombre nuevo, es decir, las obras de la caridad con las que se debe acompañar la fe. Conocemos que Santa Madre Teresa de Calcuta todas las noches salía a las calles a recoger moribundos para darles con amor un buen morir, limpios, bien arropados y, si era posible, bautizados.
Cierta vez, la madre de Santa Teresa de Calcuta comentó: no tengo miedo a morir, porque cuando esté delante del Padre, habrá tantos pobres que le entregué con el traje de bodas que sabrán defenderme. Bienaventurada ella, aprendamos la lección nosotros. Haz el bien, haz el bien, haz el bien, haz el bien, haz el bien. Y para hacer el bien, lee la palabra del Señor. Ama como Cristo. Y pidamos la intercesión de este joven beato, Carlos, para que nos dé poner nuestra mirada en Dios. No perder este camino que el Señor nos ha enseñado. Compromiso. Pues el compromiso es poner nuestra mirada en el Señor. ¿Sale? Acuérdate, el verdadero encuentro con Cristo nos lleva a ser más gente con la gente. Gente con la gente. En la comunidad cristiana, la mesa de Jesús es doble. Está la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Son estas las medicinas con el cual el médico divino nos cura y nos nutre. Por eso te decía al principio, vamos a la Eucaristía a nutrirnos, a curarnos para vivir las enseñanzas del Señor Jesús. Digámosle: papá Dios, gracias por invitarme a tu banquete para vivir como Cristo. Papá Dios, gracias por invitarme a tu banquete para escuchar y hacer tu voluntad. Papá Dios, gracias por invitarme a tu banquete para compartir con mis hermanos pobres. Papá Dios, gracias por invitarme a tu banquete para servir a los enfermos en sus necesidades. Papá Dios, gracias por invitarme a tu banquete para no juzgar a nadie. Papá Dios, gracias por invitarme a tu banquete para siempre perdonar a quien me ofende. Papá Dios, gracias por invitarme a tu banquete para ser misericordioso como tú, Dios, eres misericordioso. Papá Dios, gracias por invitarme a tu banquete para tratar bien a todo el mundo. Papá Dios, gracias por invitarme a tu banquete para escuchar tu palabra y ponerla en práctica. Papá Dios, gracias por invitarme a tu banquete para imitar la vida de Cristo en mi vida. Papá Dios, gracias por invitarme a tu banquete para vivir el estilo de vida del Señor Jesús. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Pidámosle a Dios que nos dé sabiduría, inteligencia y tomar una decisión determinante de siempre seguir a Cristo. ¿Les parece? Sigamos a Cristo, sigamos a Cristo, sigamos a Cristo, sigamos a Cristo. Y entonces, mira, todos contentos, todos felices. Abrí mi WhatsApp para que veas algunas frases de Carlo Acutis. La tristeza es dirigir la mirada hacia uno mismo, la felicidad es dirigir la mirada hacia Dios. La conversión no es otra cosa que desviar la mirada desde lo bajo hacia lo alto. Basta un simple movimiento de ojos. El kit, como te decía, ahí está el kit. Entonces, no seamos copias de nadie, como también él decía. Veamos siempre a Dios y leamos su palabra. Carlo Acutis ruega por nosotros, tu amigo, aprendiz de siervo de Jesús y María Santísima, José Guillermo Covarrubias Ponce. Por favor, ora por la familia Covarrubias Ulloa y pongamos en práctica la palabra del Señor, que es vida y salud para todos. Gracias, muchas gracias. Lean la Sagrada Escritura con atención, con constancia y con perseverancia.
en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso del Señor Jesús sacramentado. Gracias. Gracias, Señor, por la vida que nos das. Danos la gracia de mirar hacia el cielo siempre y saber que lo más importante para el hombre, Señor, es vivir contigo desde ti y para ti.